Eh, bueno, a continuación vamos a hacer un breve análisis, un breve estudio de el método de los coeficientes indeterminados para hallar la solución particular de una ecuación diferencial lineal eh, no homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Ya hasta parece un trabalenguas. Bueno, este método es muy sencillo. La verdad que no es más que álgebra, es todo. Y desde luego hay que seguir las reglas del juego, del método, pero es un método realmente muy sencillo. Bueno, vamos a comenzar a platicar sobre él. Este método se emplea para determinar la solución particular y sub p de la ecuación diferencial a por y' más b por y' más c por y igual a g de x, donde a, b y c son constantes, elementos de los reales, números reales. Entonces, la solución general de 1 de esta ecuación se escribe como ya sabemos. Y es igual a la solución homogénea y sub h más y sub p, la solución particular. Esto es una constante arbitraria c sub 1 por y sub 1 más una constante arbitraria c sub 2 por y sub 2 más y sub p, la solución particular. Este método funciona cuando g de x es de la forma siguiente. Miren, este método va a funcionar cuando el término no homogéneo, g de x, de este lado de la ecuación diferencial, adopta alguna de estas formas. La primera es cuando g de x es igual a x a la n, o bien un polinomio de grado n, de los que ya conocemos, los normalitos. Segundo, cuando g de x es de la forma exponencial de alfa por x, donde alfa es un número real. Tercero, cuando g de x es de la forma seno de beta x o bien g de x igual a coseno de beta x, donde beta es un número real. Cuarto, productos de 1, 2 y 3, es decir, funciona para productos. Por ejemplo, si tengo x a la n por e por exponencial de alfa por x, o bien x a la n por el seno de beta x, o bien exponencial de alfa x por el coseno de beta x, es decir, productos de 1, 2 y 3. Y 5. Combinación lineal de 1, 2, 3 y 4 usando el principio de superposición. Es decir, que puedo tener sumas de estas funciones o sumas de los productos entre estas funciones. Y aquí dice usando el principio de superposición, y que ese es, ya habíamos comentado acerca de ese principio, pero lo retomamos. El principio de superposición nos dice lo siguiente: si y sub P1 es una solución particular de la ecuación diferencial a y' más b por y' más c por y igual a g sub 1 de x, y y sub P2 es una solución particular de a por y' más b por y' más c por y igual a g sub 2 por de x, entonces la suma yp sub 1 más yp sub 2 es una solución particular de la ecuación diferencial a por y sub b' más b por y' más c por y igual a g sub 1 de x más g sub 2 de x. A eso es a lo que hace referencia el principio de superposición. Muy bien. Vamos a hablar acerca de algunas consideraciones del método. En primer lugar, este método solo aplica para ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Aquí me equivoqué. Aquí le puse variables en lugar de constantes. Muy bien. Ahora sí, listo.
Ok, repito, consideraciones acerca del método. Solo aplica para ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Para variables no aplica. Es decir, A, B y C tienen que ser números reales. Bien. Si g de x, es decir, el término no homogéneo en la ecuación diferencial, incluye funciones del tipo 1 entre x, logaritmo natural de x o tangente de x, el método no funciona. ¿Qué podemos vislumbrar de esto? Que este método es muy restringido, está muy como a modo, ¿sí? Pero pues finalmente es un método que se tiene que estudiar y pues los problemas que se ponen con respecto a ese salen empleando el método. Tercero, una ecuación diferencial cuyo término no homogéneo g de x contenga muchos términos puede separarse en varias ecuaciones, teniendo como base el principio de superposición. ¿Ok? Que es lo que estábamos platicando acá. ¿Por qué es aconsejable separar en varias ecuaciones cuando tenemos muchos términos? Porque precisamente el método coeficientes indeterminados hace alusión a que en la solución particular YP van a ir apareciendo varias constantes de las cuales no sabemos su valor y hay que determinarlas. De manera que si tengo muchos términos, una forma es que van a salir varias ecuaciones, lo que me va a generar un sistema de ecuaciones de n incógnitas con n variables, y más incógnitas, más ecuaciones, se complica el método de solucionarla, ¿no? De hallar esos coeficientes. Entonces ya veremos con ejemplos. Pasos para aplicar el método. Ok. Primero que todo, hay que resolver la ecuación diferencial homogénea asociada a 1. Es decir, a por y' más b por y' más c por y igual con 0. Del método que ya sabemos, hay que hallar la ecuación característica para esta, hallar las soluciones homogéneas. ¿De acuerdo? Y sub h. Segundo, hay que proponer una solución particular y sub p como una combinación lineal con coeficientes indeterminados, con constantes, pues, considerando las reglas siguientes. Quizá este segundo paso es el que más genera lata, porque hay que tener mucho cuidado o sea, no solo basta observar el término no homogéneo g de x de la ecuación diferencial, sino hay que considerar las soluciones que ya encontré en la homogénea, en y sub h. Ahorita vamos por partes. La tablita está formada de la siguiente manera: los casos que tenemos, las funciones que incluye g de x, la yp que debe proponerse, y k es la multiplicidad de la raíz de la ecuación característica en la solución homogénea. Por ejemplo, para el caso 1, si en g de x, es decir, si g de x que es, si es que es este lado de la ecuación diferencial, tiene la forma siguiente, tiene la forma p sub n de x, donde p sub n es un polinomio de grado n, ¿sí? Entonces, yp, la solución particular, va a ser de la forma siguiente: x a la k por p sub n de x con barra, que es igual a x a la k por a x a la n más bx a la n menos 1 más así sucesivamente hasta c, donde a, b y c son constantes. Y este p sub n con barra es un polinomio de grado n, del mismo grado que g de x. Aquí se está multiplicando por x a la k, ¿sí? Porque debemos verificar que no sea una raíz de multiplicidad, ¿sí? De la ecuación característica de la solución homogénea. En este caso no, por lo tanto k vale 0, porque
Ni hay raíz ni hay ninguna multiplicidad, entonces x a la 0, solamente queda el polinomio. ¿Ok? Pero esa es la propuesta que se brinda. El segundo caso es el siguiente. Si en g de x incluye el término la exponencial de alfa por x, entonces se debe de proponer en la solución particular una solución de la forma a por e a la x por x a la k. ¿Sí? Entonces, donde k es la multiplicidad de la raíz es alfa. Es decir, hay que ir a verificar a la ecuación característica de la homogénea que esta alfa, ¿verdad?, no se esté repitiendo. Si no se repite, o sea, si k es 0, pues ya nada más queda este término de la forma esta. Pero si, por ejemplo, es una raíz que se está repitiendo en la solución homogénea, hay que multiplicar por x a la k. Si se repite una vez, pues x a la 1. Si se repite dos veces, pues x al cuadrado. Y así sucesivamente. Y lo mismo con el tercer caso. Si g de x es un polinomio de n multiplicando a la exponencial, pues se propone de manera lógica un polinomio de grado n por la exponencial de alfa x por x a la k, donde k es la multiplicidad de la raíz de la ecuación característica. Y ya sabemos que el polinomio se puede desarrollar como a por x a la n más b por x a la n menos 1 más así sucesivamente hasta c constante, donde estos son los coeficientes indeterminados. Si tenemos en el caso 4 coseno de beta x, seno de beta x o la suma coseno de beta x más seno de beta x, se propone la solución particular x a la k por a coseno de beta x más b coseno de beta x, donde a y b son constantes por determinar. Donde hay que ir a comparar, ¿verdad?, a la ecuación característica que beta no sea una raíz repetida. Si es una raíz repetida, pues hay que multiplicar por x a la k, donde k es las veces que se está repitiendo la raíz. ¿Ok? Muy bien. El caso 4 es cuando en g de x tenemos los productos polinomio de grado n por coseno de beta, polinomio de grado m por el seno de beta, o la suma de estos productos, p de x de grado n por coseno de beta x más polinomio de grado m por el seno de beta x. Entonces se propone la siguiente solución particular: x a la k por un polinomio de grado n coseno de beta x más polinomio de grado m seno de beta x. Y se expande el polinomio de la siguiente forma: a sub 1 por x a la s más a sub 2 por x a la s menos 1 más hasta a la 3 por el coseno de beta x más b1 por x a la s más b sub 2 por x a la s menos 1 más b sub 3 por seno de beta x, donde s es el mayor exponente entre n y m, que son los polinomios de grado n y m. ¿Ok? Y lo mismo, la raíz r es de la ecuación característica homogénea, y hay que checar que beta no se esté repitiendo, y si se repite hay que multiplicar por x a la k, donde k es las veces que se repite, la raíz esta. Ok. Tenemos el caso 6, donde vamos a tener un producto. Aquí tenemos el caso 6, donde vamos a tener el producto de la exponencial de alfa por x por el coseno de beta x, la exponencial de alfa x por el seno de beta x, o bien la suma de ambas. Entonces se propone la solución particular x a la k por a exponencial de ax coseno de beta x más b por exponencial de alfa x por el seno de beta x. Y hay que cuidar, ¿no?, de que no se estén repitiendo, o si se repiten, multiplicar por x a la k. Y finalmente el caso 7, donde tenemos un polinomio de grado n por la exponencial de alfa x por el coseno de beta x.
o bien un polinomio de grado m por la exponencial de alfa x por el seno de beta x, o la suma, o bien la suma. Entonces se propone la solución particular x a la k por el polinomio por la exponencial por el coseno más el polinomio por la exponencial por el seno, donde s precisamente es el exponente mayor entre n y m. Y x a la k se multiplica donde k es las veces que se está repitiendo esta raíz, ¿no?, de la ecuación característica. Para ello hay una regla. Si g de x, o sea, aquí se da el ejemplo, ¿no? Si g de x incluye una suma de términos de la forma polinomio de grado n por la exponencial de alfa x, yp toma la forma yp igual a x a la r por ax a la n más bx a la n menos 1 más hasta c por e a la alfa x, donde r es la multiplicidad de la raíz r igual a alfa de la ecuación característica a por r cuadrada más b por r más c igual con 0. Aquí puede ser r o k, ¿de acuerdo? Muy bien. El tercer paso es sustituir la yp propuesta en la ecuación diferencial a por y' más b por y' más c por y igual a g de x. Es decir, hay que derivar una, dos veces para luego sustituir aquí, igualar y así determinar los coeficientes a sub i, b sub i y c sub i. Y 4. La solución general de esta ecuación diferencial es precisamente y sub h más y sub p. La solución homogénea y la solución particular. Ok. Aquí hay una nota importante. Cuidar que en la solución particular yp propuesta no se incluya una solución que ya esté incluida en la solución homogénea y sub h. Por ello se multiplica por x a la k, donde k es la multiplicidad de la raíz de la solución a la ecuación característica asociada. ¿Ok? No hay que perder de vista eso. Bueno, en resumidas cuentas, la solución particular que se propone tiene que ser similar, parecida a la g de x. Nada más cuidando que no se estén repitiendo, ¿no?, la solución homogénea y la solución particular. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para atacar esto. El ejemplo dice así: encontrar la solución general a la ecuación diferencial y' más 5y' más 6y igual a 3 exponencial de x mediante el método de coeficientes indeterminados. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Ok. Primero, pues hay que resolver la ecuación diferencial homogénea. Asociada. A esta la voy a llamar la ecuación 1, ¿sí?, para identificarla. La ecuación homogénea asociada a 1 es y' más 5y' más 6y igual con 0. Tomamos g de x, que es igual a 3 exponencial de x, como 0. Ahora, aplicando o considerando una solución de la forma e a la rx, ¿sí?, eso nos lleva a la ecuación característica r cuadrada más 5r más 6 igual con 0. Por lo tanto, hay que resolver esta ecuación algebraica. Factorizando, nos percatamos que una factorización para este polinomio o esta ecuación característica es de la forma r más 2 por r más 3 igual con 0. Verifiquemos que está bien factorizada. R por r es r cuadrada. Sumando los extremos, 2 más 3 es 5 por r, está bien. Y 2 por 3 es 6. Listo. Por lo tanto, ¿sí?, ¿cuáles van a ser las raíces? R1 es igual a menos 2 y R2 es igual a menos 3.
¿sí? Por lo tanto, la solución homogénea y sub h de x es igual a c sub 1, una constante arbitraria por y sub 1, más c sub 2 por y sub 2. Esto es c sub 1 por la exponencial de menos 2x más c sub 2 por la exponencial de menos 3x. Listo. Ya hallamos la solución general homogénea, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Ahora hay que proponer la solución particular. Como g de x es igual a 3 exponencial de x, ¿sí? Se propone la solución particular y sub p igual a por la exponencial de x por x a la k. ¿Ok? Donde a es una constante arbitraria, la exponencial de x pues es respetando la g de x, y x a la k hay que ver primero, por ejemplo, hay que ver qué relación, ¿sí?, guarda e a la x con la solución homogénea. Fíjense ustedes que no, o sea, aun cuando son exponenciales, el exponente no es el mismo en ningún caso, no se repite. Por lo tanto, k en este caso vale 0, porque no hay multiplicidad en las raíces, ¿sí? No hay multiplicidad y estas raíces no aparecen en g de x. Por lo tanto es x a la 0, que eso es 1. Entonces la solución particular es de la forma a por exponencial de x. ¿Ok? Y listo. Entonces, ya teniendo yp, vamos a calcular entonces yp' va a ser igual, la derivada de esto es pues a por la exponencial de x. Por lo tanto, la segunda derivada yp' es igual a por la exponencial de x. ¿Ok? Sustituyendo lo anterior en 1, se tiene que, es decir, ahora hay que determinar, ya que se propuso la solución particular yp, hay que determinar esta constante a. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay que sustituir, por eso calculé la primera derivada y la segunda, porque hay que sustituir en esta ecuación original. Entonces, sustituyendo en la ecuación original, se tiene y', sustituyendo ahí se tiene entonces a por e a la x más 5 por a e a la x más 6a por e a la x igual a 3 exponencial x. ¿Ok? Ahora hay que calcular el valor de a. Fíjense ustedes que aquí tenemos pues términos semejantes, sumando 6a más a e a la x más 5a e a la x, esto es 6 más 6, esto es 12 por a por e a la x igual a 3 por e a la x. Fíjense aquí que puedo yo cancelar el exponencial de x en ambos lados. Por lo tanto, ¿sí?, me queda que 12 por a es igual a 3. Por lo tanto, a es igual a 3 entre 12, que es igual a 1/4. Entonces, si se dan cuenta, aquí estuvo muy sencillo calcular el valor de la constante del coeficiente indeterminado a. Entonces, yp de x es igual a por la exponencial de x, pero a vale 1/4 por la exponencial de x. Finalmente, nos piden la solución general.
La solución general es y de x igual a la solución homogénea de x más la solución particular. Esto es c1 por la exponencial de menos 2x más c2 por la exponencial de menos 3x más un cuarto de la exponencial de x. Y listo. Ya resolvimos esta ecuación diferencial usando coeficientes indeterminados. Ahora, si nos dieran un problema de valores iniciales, recuerden que sobre esta ecuación, sobre la solución general, se aplican las condiciones iniciales, no sobre la solución homogénea, se aplica sobre la solución general. Bueno, como comentaba hace un momento, lo que más causa conflicto o duda es todas estas reglas, las propuestas, y andar cuidando de que no se repitan la solución homogénea y la solución particular. Entonces, en los próximos videos voy a subir unos 5 o 6 ecuaciones diferenciales con g de x distintas, tratando de cubrir cada uno de estos casos, para que veamos la propuesta de solución general, pero ya no voy a resolver toda la ecuación, sino nada más para que ustedes tengan la propuesta, porque por lo general es ahí donde hay trabas o confusiones. Hasta la próxima.